Desde la tierra prometida, Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia, emite su señal, la estación, música y programación sin fronteras, por siempre joven. Este miércoles 26 de mayo, 8 p.m., Estación Radio Online y Cinema Station presentan estreno de ciclo. Steven Spielberg, La lista de Schindler. Quien salva una vida, salva al mundo entero. Imperdible. Conduce Sergio A.M. y Mile Mauri. Disponible en Spotify, Google Podcasts y Deezer. Existen mundos dentro de otros mundos en el universo. Puertas dimensionales que nos llevan a otro tiempo, a otras realidades. Sabidurías ancestrales que nos llevan a cuestionar nuestra realidad. Verdades que están allí y hacen parte de nuestro futuro. Sonámbulos, para que ya no camines dormido. Hola, hoy es jueves 20 de mayo de 2021, estamos al aire en Sonámbulos, bajo la dirección de Álvaro Velázquez y en la compañía de Mile Mauri. Álvaro, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mile? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, bueno. Mile Mauri, ¿qué tal? ¿Cómo estás esta noche? Hola, muy buenas noches para todos, buenas noches chicos, ¿cómo se encuentran ustedes? Muy bien, Mile, hoy estamos acá reunidos para realizar esta tercera entrega de Sonámbulos. Álvaro, ¿qué tienes preparado para hoy, para nuestros oyentes? ¿De qué se trata el programa de hoy, Álvaro? Bueno chicos, hoy nos vamos con una noche de muertos vivientes, de pactos con demonios, para estar en una realidad eterna donde la sangre nos proporciona el elixir de la vida para envejecer o rejuvenecer a voluntad, determinados como los dueños del tiempo. Hoy les tengo los vampiros. Excelente. Muy bien, este es un tema que tiene muchos seguidores, Álvaro. Este es un tema que tiene muchos adeptos. Adelante, Álvaro. Total, Sergio, total. De todos los tiempos, los vampiros son, digamos que los caballeros para asesinar. Bueno, chicos, empecemos esta noche de vampiros y cómo empezó este mito, realidad o leyenda o novela. Les cuento que esta historia tiene muchos orígenes y matices. En Mesopotamia se encuentran muchos demonios, bebedores de sangre, dentro de los cuales los principales es Lilith, la primera esposa de Adán, la cual se negaba a obedecerlo, ya que lo veía como igual y no quería mantener ciertas posiciones donde él la dominara sexualmente. En esa sumisión ella quería estar arriba y estar dominando. En efecto, Álvaro, Mile, Lilith se le considera como la madre de los vampiros y del feminismo. Ella fue desterrada del jardín del Edén. Poco después, el Señor sume a Adán en un profundo sueño para crear a Eva de su costilla, como lo conocemos en las Sagradas Escrituras. Esta mucho más sumisa que su primera creación. A Lilith se le atribuye pacto con ángeles caídos llamados demonios, porque fornicaron con mujeres. De allí vienen los llamados Nefilim o Nefilim. A ella también se le atribuye ser la famosa serpiente, ya que quería vengarse de Adán y Eva, Mile. Así es, Sergio. Pero frente a esto de Lilith también tendríamos que hablar de Caín, el hermano de Abel, quien mata a este por temas de celos. Historia que se relata en el libro del Génesis, en el capítulo 4 de la Biblia. El libro de Not, la Biblia de los vampiros, también narra este hecho. Se dice que este libro cuenta que Lilith y Caín tuvieron descendencia, que estos serían los primeros vampiros. Este libro fue escrito por Aristóteles de Lorient, quien se describe como un acérrimo investigador de Caín. Efectivamente, Mile, sí, Aristóteles de Lorient era un acérrimo investigador y él se denomina como la persona que más ha investigado acerca de Caín. Bueno, tratando de encontrar el origen o el árbol genealógico, chicos, de los vampiros, están presentes en todas las culturas. En la Sumeria están los Lamisú o Lamé, que eran criaturas que se comían y se bebían la sangre de los recién nacidos. Entre los acadios eran conocidos como Rapamec o la sombra de la muerte. En la antigua Roma
estaba el Strix o Stringe o Strix, que eran una especie de pájaros vampiros, eran espíritus reencarnados que habían cometido malas acciones en vida. En la antigua Grecia o la Grecia clásica también se tenía este fenómeno, se le llamaba empusa o empusae. En los pueblos germánicos se le conoce como werewolf, y los antiguos normandos y los pueblos del norte de Europa como lustin o westlack. Los pueblos eslavos en el Mediterráneo oriental lo conocen como brucolacos. Perdón si de pronto ahí fallo en las expresiones. En los pueblos orientales se le llama gulas. Se identifica la raíz de egolgen. Hay hoy en día para designar a los no muertos o a los vampiros. Todo esto proviene de los pueblos polacos. En los pueblos polacos se conoce como upir o upier, de donde viene la palabra upir o vampiro, que es la parte final de la palabra que se conoce vampiro. Señor, chicos, les confieso que es la primera vez que escucho sobre Lilith. O sea, yo he tenido oportunidad de leer bastantes pasajes bíblicos y creía que tenía como una idea general de muchas historias, ¿no? Pero definitivamente uno no deja de aprender toda la vida, ¿no? A lo largo de la vida. Yo no había escuchado nunca sobre Lilith, Álvaro y Sergio, se los confieso en verdad. ¿Ustedes sí? No, yo en realidad, primera vez que escucho acerca de Lilith, pero pues no tiene nada de descabellado lo que hemos compartido hasta ahora de este ser que existió y que pues da vida o dio vida a criaturas de vampiros, vampíricas, como se reconoce en el término. Álvaro, ¿qué sabes a propósito de esto, amigo? Mire, lo que pasa es que eso está en lo que llaman la Biblia hebrea. En la Biblia hebrea sí está Lilith. Lilith, como todos saben, bueno, como ustedes no saben, pues la verdad no más bien, perdonen, no sabían, ni yo tampoco lo sabía, ni yo, sí, como todos saben, ni yo tampoco lo sabía. Realmente, una vez mi mujer, hace muchos meses atrás, antes de estar de pronto investigando, ondeando en el tema de los vampiros, estábamos hablando acerca de un pastor que ella escucha, y el tipo tira unas prédicas muy interesantes, y ella me mandó una prédica del tipo donde él habla de Lilith. Y yo, oye, dísela, yo no sabía, dísela es el nombre de mi esposa, que Adán había tenido una primera esposa. Sí, Álvaro, eso está en la Biblia hebrea. Esa Biblia hebrea tiene un nombre específico, chicos, se me escapa ahora en el momento. Y él en su prédica explica todo lo demás. Incluso hay una parte donde Caín, cuando Dios lo maldice, que le dice nadie te podrá matar, que no sé qué y todo lo demás. Hay una parte que tiene que ver con la sangre en ese discurso, y por eso lo asocian con que ellos habían tenido relaciones y tuvieron como una descendencia. Pero realmente Lilith digamos que es una especie de teoría. No podríamos decir que ese es el origen como tal de los vampiros, sino que hay muchas teorías acerca de cómo y dónde se dan o cómo nace este ser ya, pero resulta que está presente en todas las culturas, y por eso no tendría un origen específico, porque en todas las culturas, hasta en los mayas, está un ser alado como en forma de vampiro. Así que okay. El nombre de la Biblia hebrea dice que es el Tanaj, o la Mikra. Dice que el Tanakh. Sí, gracias totales, porque no lo tenía. Sí, dice que es el conjunto de libros del judaísmo, y se divide en la Torá, que esa la hemos escuchado. Yo estoy bastante relacionado con el nombre, digo, la Torá, los Nevim, que no sé si sea la pronunciación, también pido excusas por las pronunciaciones, porque pues, seguramente está en hebreo y no lo sé pronunciar. Los Nefilim, habla de los Nefilim. Los Nevim son los profetas. Aquí es como la parte en la que está dividido la Biblia hebrea, ya. ¿No? Que son la ley, los profetas y los Ketubim, que son los escritos.
Entonces eso es. Y sí, para terminar de pronto este pasecito de Lilith y continuar comentándole a nuestros oyentes ya el resto del programa, es cierto que la Biblia ha tenido muchas transformaciones. De hecho, en la actualidad hay muchas versiones de la Biblia. Entonces, pues ya sabemos que a lo largo de la historia católica, el libro, la palabra católica significa cristiano universal, y creo que basado en eso todos somos católicos. Bueno, los que creemos en un Cristo, independientemente de que sean de donde sea, testigos de Jehová, etcétera. Bien. Entonces, pero ellos sí, recuerden y recordemos que ellos eran enemigos de los judíos, pero a lo largo de la historia, vuelvo y digo, siempre está la política metida. Entonces este pueblo romano tomó la Biblia, y es por eso que tiene tantas transformaciones, por lo menos es lo que yo pienso. Entonces por eso tal vez Lilith no está mencionada en la Biblia, la tradicional que le enseñan a uno los católicos, muchachos. Muy bien. Señor. Mile, Sergio, ¿sabes cuál es mi teoría? Y diría yo que mi Dígame, teoría. A ver. No sé si ustedes saben que en el concilio de Nicea fue donde se estableció que por Constantino que iba a haber una religión, que se iba a unificar en una sola religión, y entonces ahí es donde empieza realmente el cristianismo. Para mí, que de todos estos papiros vieron, bueno, ven acá, pero es que aquí se realizó, no nos conviene esa imagen, no, pongamos a esta sola porque así forma su misa, para mí la Biblia ha sido manipulada. Es un libro perfecto, es el libro que nos habla de la palabra de Dios y todo lo demás, pero para mí la Biblia ha sido manipulada, y desde ese principio, desde el concilio de Nicea, fue manipulada. Sabemos que en la Biblia faltan varios libros, por decirlo así, que son los llamados libros apócrifos. Así que sí, sobre la Biblia y sobre la Biblia, respaldando lo que tú dices, Álvaro, deberíamos tener un programa más adelante. Total. Bueno, continúo con el tema que trajimos hoy, que es los vampiros. Todo lo que hemos dicho hasta ahora ha sido muy interesante, porque se podría pensar que el origen de los vampiros está solo en Transilvania, que está en Rumanía, lo que es Europa del Este, basados en la novela de Bram Stoker. Me imagino que la han escuchado. Pero va más allá, porque se han encontrado tumbas de vampiros en Bulgaria. En 2012, unas 100 personas fueron enterradas, cuyos cuerpos apuñalados fueron apuñalados para prevenir que se convirtieran en vampiros. Estas tumbas han sido descubiertas, estos cuerpos, a lo largo de los años, de acuerdo con Božidar Dimitrov, jefe del Museo de Historia Nacional de Bulgaria. También ha sucedido en Polonia. En el 2013, aproximadamente el 16 de julio, algunos cuerpos habían sido decapitados y enterrados con la cabeza entre las piernas. Esta práctica era común en el medioevo para acabar con los supuestos vampiros. Sí, señor. Además, otro método que usaban para matar a todas aquellas personas sospechosas de ser parientes de Drácula era colgarlos de una horca hasta que el cuerpo se pudriese y finalmente se separase de la cabeza. Pero frente a todo esto, tendríamos que analizar, muchachos y oyentes de nuestro programa, que en esta época de la Europa medieval, pues no se conocía, o más bien se desconocían muchas cosas acerca de la muerte y el proceso natural de descomposición de un cadáver. Porque, como ya debemos imaginar, pues esta ciencia está muchísimo más desarrollada hoy en día. Claro, evidentemente, Mile, en aquel tiempo, pues la ciencia, la tecnología no tenía la avanzada que es hoy noche o hoy día, por llamarlo de una manera. Por lo tanto, pues todas esas cosas que acabas de compartir con nosotros, en su momento debieron ser un poco confusas para aquellas personas, y en su momento pues debió haber sido también una gran incertidumbre, ¿no lo crees, Álvaro? Total, Sergio, lo que pasa es que digamos que la ciencia forense es una ciencia que va en desarrollo. Para ellos era totalmente desconocido ver un cadáver de cierta forma, o saber que el cadáver después de cierto tiempo se hincha, o que las uñas no es que crezcan, sino que se va recogiendo la piel. Es algo que por desconocimiento, pienso yo,
ellos llamaban que era vampirismo, pero para mí realmente no, en mi concepto no, pienso que no. Muy bien. Todo esto que ustedes acaban de aportar, todos estos conocimientos, todas estas líneas que acaban pues de emitir, tienen que guardar cierta similitud, y pues nosotros estamos acá para exponer estos hechos de esta temática pues un tanto compleja, de esta temática pues que también tiene cualquier cantidad de seguidores, de fanáticos, como lo es el caso de los vampiros, que es el tercer episodio que estamos tratando esta noche acá en su programa Sonámbulos, para nuestros amigos oyentes que son apasionados, que son adeptos a todas estas temáticas de la noche, estas temáticas de misterios, estas temáticas pues un tanto enigmáticas. Bien, es muy cierto todo lo que estas personas vivieron, pues estas personas desenterraban el supuesto vampiro y veían el cadáver con sangre en la boca, las uñas largas, los cabellos largos y robustos. Todos pensaban en un no muerto, es decir, en un vampiro, quien era el ser que los azotaba, por ende la gente enfermaba. Pero más allá de todo, hoy en día no es un fenómeno relacionado con el vampirismo, sí un proceso normal de la descomposición de un cadáver, donde sigue creciendo el cabello, como lo habíamos mencionado anteriormente, la boca se retrae, que era lo que Álvaro explicaba anteriormente, y expone los dientes. Puede aparecer sangre en la boca debido al mismo proceso de descomposición, en donde la piel del cadáver se estira debido a la inflamación, a la hinchazón, a los gases y las bacterias que empiezan a carcomer el organismo, esa carne ya muerta del ser humano. Pero como todos saben, nuestro trabajo, nuestra labor es exponer estos hechos, ponerlos al alcance de todos nuestros oyentes, y posterior a ello son nuestros oyentes quienes deciden creer o no, Álvaro. Total, Sergio, total. Es cierto todo lo que tú dices, ese proceso de descomposición, aquellas bacterias que son nuestras amigas en vida se convierten en nuestras enemigas a muerte y comienzan a comernos prácticamente, porque ya no tienen de dónde obtener su alimento y comienza el proceso natural de descomposición. Yo les traigo un caso, y es el caso de Arnold Paole, que era un soldado del ejército austriaco que había regresado a su casa en la guerra, pero mientras estaba de gira con el ejército, digamos, en esa guerra, sucedió mientras él estaba vamos a decirlo, como cometido a Grecia. Sí, así es, estamos aquí reunidos en Sonámbulos. Estamos hablando del episodio 3, mientras Álvaro Velázquez hacía una anotación acerca de un tema de una persona que estaba, pues, el soldado austriaco, quien estaba en el ejército, había regresado a casa. Decía Álvaro que había regresado a casa en la estación de la primavera. Entonces nosotros estamos acá retrayendo y recontando todas estas vivencias, todas estas imágenes, todas estas historias acá en Sonámbulos, para que ustedes se hagan una idea un poco más allá de lo que es la historia que tiene adherido a los vampiros, a esta clase de temática que para muchos de nosotros ha dejado de ser una incógnita, y para muchos de nosotros ha pasado a ser algo como creer o no creer en que los vampiros son reales o no son reales, es decir, si son irreal o son reales. Entonces Álvaro Velázquez estaba hablando acerca de un soldado del ejército austriaco que regresaba a casa después de la guerra en la primavera. Álvaro, adelante. Aquí estoy, serio. Estabas contando la historia de Arnold Paole. Sí, adelante, continuemos. Retoma, por favor. Ok. Bueno, les decía que este Arnold Paole estaba como comisionado a Grecia. Ahí fue mordido por un vampiro. Pero él regresó a su casa, se sintió un poco mal, terminó trabajando en una granja, pero un día sufrió un accidente con un carro de heno con el que él estaba trabajando y se quebró su cabeza. Se demoró unos días en sanar, pero finalmente el hombre sucumbió y murió. Poco tiempo después de su entierro comenzaron a circular extraños informes de que veían al hombre por la ciudad caminando. Pues ya varias personas del pueblo decían que lo habían visto en lugares cercanos, y como había dicho que lo había mordido un vampiro, pues Sergio, pues fue mucho peor, Sergio Mile. Toda la gente comenzó a hacer conjeturas y dice, ¿este man era un vampiro o fue un vampiro? Ya, todo eso se mezcló con los miedos, el pánico. El pueblo, ese es el pueblo de Midueña, donde murió el hombre. La gente de la aldea pidió a los líderes
del pueblo que lo desenterraran. 40 días después de haberlo sepultado, Arnold Paole se abrió su tumba. Fueron comisionados unos oficiales de Belgrado para vigilar toda esta exhumación y ver que se hiciera todas las cosas en su debido hecho. Encontraron que el cadáver estaba extremadamente fresco, o para ellos en esa época veían el cadáver extremadamente fresco. El cuerpo se había movido un poco de la tumba, tenía sangre goteando la boca. Para esto no hubo ninguna explicación en este momento. El cadáver fue declarado como vampiro y en el acto el cuerpo de Arnold Paole fue estacado. Según la leyenda, cuando fue estacado, gritó y derramó cantidades masivas de sangre. Luego fue quemado, según lo ordenó la franquicia militar. Impresionante, ¿no? Chicos, ¿qué opinan ustedes de esto? Pero para mí, esta historia que les narré, para mí va un poco con lo que tú decías, Sergio. La boca se retrae, las uñas también la piel a retraerse y parece que las uñas crecieran. Y como ellos decían que el cadáver estaba fresco, para mí no era que estaba fresco, sino que estaba en su natural proceso de descomposición, como tú nos estabas contando ahorita. Sí, yo opino igual. Lo que pasa es que pues, en aquel tiempo no había tanta información veraz, y pues recordemos que en aquel tiempo se movían muchas cosas de hechicería, muchas cosas de conjuros y todas estas temáticas, y bueno, quizá esas personas que vivieron ese capítulo, ese episodio, pensaron que lo más correcto fue lo que ellos determinaron hacer, Mile Mauri. Así es, muchachos, todo este tema de los vampiros es sorprendente, pero el dato que yo les traigo lo es aún más porque es bastante reciente. Incluso es una creencia muy arraigada en todos estos lugares de Europa, así como lo hemos venido diciendo. Y como les decía, hay un caso muy reciente en donde un campesino llamado Toma Petrica le sucedió algo. De hecho, un señor llamado Mircea Mitrica, que era un pastor, de profesión pastor, y él era como un guardián antivampiros. Él hizo unas declaraciones en donde decía que al poco tiempo de que este señor había muerto, todos sus familiares comenzaron a enfermar. En ese lugar en donde les estoy mencionando se acostumbraba a estacar a los suicidas y a los posibles vampiros. Incluso hay leyendas donde estos seres han regresado a su casa, comido y tenido relaciones con su mujer. Por esto, a estos posibles no muertos o vampiros se les estaba en las extremidades, como las piernas, se les ataba entre brazos y pecho, le colocaban piedras muy pesadas encima del cuerpo o le colocaban osas en el cuello, también se les cortaba la cabeza y se les colocaba entre las piernas, así como lo había mencionado anteriormente. Pero el 1 de mayo de 1755 en Viena se publicó el llamado Decreto de los Vampiros, donde se prohíbe la práctica de empalar, que era como atravesar todo el cuerpo con una estaca, un palo gigante. O sea, los colocaban, la estaca les atravesaba todo el cuerpo, por decir, como desde el ano o desde el vientre hasta la boca o hasta donde les saliera, ¿no? También clavar a los muertos y pues obviamente esto le dio mucha más credibilidad al mito. Imagínense que sobre eso que les acabo de mencionar hay un documental en la National Geographic, para que lo sepan. Muy bien, Mile. Imagínense, sí señor. Además, todo esto está asociado también a enfermedades incomprendidas. Esto lo mencionamos porque, hombre, queremos que todo esto que estamos compartiendo con nuestros oyentes tengan como la amplitud de decidir si creen o no creen, porque igual no tenemos definido, así como dice el señor Álvaro, habrá, como dijo al principio, hay cosas que tienen soportes y hay cosas que pueden ser tomadas como mitos, pero de acuerdo al criterio de cada uno, pues lo tomamos. Por eso mencionábamos esto, porque los malestares que presentaban esas personas eran asociados a enfermedades incomprendidas para esa época, por ejemplo como la tuberculosis, donde sus síntomas estaban asociados al vampirismo, imagínense, o sea, la piel pálida, los ojos rojos, tos con sangre o moco, dolor de pecho y dolor al respirar o al toser, pérdida de peso involuntaria, fatiga,
fiebre, sudores nocturnos, escalofríos y pérdida de apetito. Mejor dicho, o sea que si estuviéramos en Transilvania, en Rumanía, todos los enfermos de COVID ahora mismo serían vampiros. Me quitaste la expresión de la boca, ¿sabes? Estaba deseando. Imagínate, nosotros, mejor dicho, destacando todo el mundo aquí con el ajo y todo eso, Dios mío. Empalando como la película de empalándolo y clavándole la estaca en la... Sí, señor. Álvaro, ¿tú qué opinas acerca de esto que Milena compartió con nosotros? ¿Qué óptica tienes tú? ¿Qué manejas? Sí, Sergio, lo que pasa es que en esa época había mucho desconocimiento y cuando habían enfermedades, así como hace Mile la acotación y lo compara ahora con el COVID-19, así pasaba en esa época, con enfermedades como la tuberculosis. Entonces se creía que esta enfermedad estaba asociada con el vampirismo. Entonces cuando azotaba al pueblo esta enfermedad decía, no, es que hay un vampiro cerca. Claro. No, o sea, para mí no está relacionada, no estuvo relacionada con eso, pero como hay tantos mitos y tantas leyendas, yo dejaría la puerta abierta a mis queridos escuchas y que ellos tomaran la decisión, como si tú dijiste ahorita, que ellos mismos saquen sus propias conclusiones y decidan si el vampirismo estaba ligado a la tuberculosis o si realmente, porque hay historias donde así como cuenta Mile Mauri, donde ven al muerto caminando. Entonces, o sea, si ven un muerto caminando, o sea, ¿qué ocurrió? Si supuestamente el man estaba muerto, entró a su casa y tuvo relaciones con su esposa. O sea, como diría un amigo, a ese cuento le hace falta un pedazo ahí, Sergio. O sea, Sí. ¿cómo es que esa persona, si estaba muerta, volvió a su casa y tuvo relaciones con su esposa? Bueno, tengamos en cuenta también que en esa época, Sergio, no sé si de pronto lo conocías o no, en esa época estaba lo que llamamos esas personas que realmente no están muertas, sino que sufre un ataque de catalepsia. Catalepsia, muy bien, así sí, es. correcto, sí, señor. De ahí, y para complementar entonces, eso que dice, ay, perdón. Continúa, Mile, continúa. No, para Dale, Mile, no te preocupes. Recordarles que de esas, pues no son anécdotas, porque yo no creo que alguien que le dé un ataque de catalepsia lo pueda catalogar como, ay, me pasó una anécdota. No, porque debió ser una experiencia muy horrible. Sale el dicho ese de salvado por la campana. Me imagino que tal vez lo han escuchado, que es que a esas personas que posiblemente, o no sé si eran a todas las personas cuando los ataques estaban demasiado frecuentes en el pueblo, las enterraban y les colocaban un dispositivo de una campana que estaba conectada con una pita, una puerta, y que quedaba dentro de la tumba por si las personas realmente estaban teniendo un ataque de catalepsia, pudieran sonar la campana por ayuda, ¿no? Para que fueran rescatadas y no murieran entonces asfixiadas, muchachos. Sí, así es, Mile. Álvaro, ¿qué estabas publicando? Mile, no está, Sergio, Mile, no están tan alejados de la realidad, aunque hayan pasado siglos entre esa época y nuestra actualidad. Todavía hay personas que los entierran con un celular, para que sepan, por si está pasando algo, él llame desde allá y diga, estoy vivo. Y es en serio, es muy en serio. Oh, mi Dios. Es en serio este caso que les estoy diciendo. Es una práctica que se hace en Inglaterra, y entonces pagan todo lo que es el funeral y todo lo demás. Dentro del kit del funeral va un celular con minutos y tal, para que si el muerto despierta pueda llamar. Eso que habla Mile es un mecanismo donde dejaban una especie de tubo, y ese tubo tenía como una cuerda y sonaba la campana. O sea, si la persona estaba viva, jalaba la pita o la cuerda a través del tubo y la campana sonaba en la parte de arriba. La campana estaba colocada en la parte de arriba, entonces la cuerda bajaba a través del tubo, o sea que si la persona estaba viva, o jalara la pitica y sonaba la campana.
Por eso, de ahí viene el dicho, salvado por la campana, como estaba diciendo Mile Mauri. Exacto. Pues yo le voy a decir una cosa, espero que en esos países en donde practican y está incluido colocar el celular dentro del kit de mortuorio, la cobertura de las empresas ya sea mucho mejor que en Colombia. Porque no va a haber campana. Sí, o sea, total, sí, porque si es la cobertura aquí, o sea, tú te vas para un pueblito cercano a la ciudad y ya estás incomunicado. Dios. Totalmente. Mire, eso no sucede solo en Colombia. Aquí en Estados Unidos va de Brighton a Palmetto y entonces ya la señal se pierde, así que no piensen que es solo en Colombia que también ocurre. Hombre, bueno. Chicos, no podemos seguir hablando de vampiros sin antes mencionar a su creador o quien los hizo populares, como es el mito de 1897, Bram Stoker, el libro acerca de Drácula a finales de la época victoriana. Para algunos críticos de la época es literatura barata, es basura, pero para otros es la mejor historia de terror jamás contada. Todo empezó con un sueño después de haber comido un cangrejo en mal estado. Después de esto empezó a crear este gran mito convertido hoy en leyenda, pero de donde bebió Stoker para crear esta novela de terror, de donde él tomó esa bebida para tener todas esas imágenes y tener todo este conocimiento para crear esta obra literaria. Toma como lugar de referencia Rumania o Rumanía en la ciudad de Transilvania, lugar donde se origina la novela. Al parecer Stoker es inspirado por Vlad Tepes o Tepes, también Vlad III, Vlad Dracul, Vlad el Empalador, conocido como el príncipe de Valaquia entre 1456 y 1462. Este príncipe luchó contra el imperio otomano durante 7 años. Durante ese periodo mató a más de 100 personas bajo diferentes técnicas de tortura. ¿Cómo te parece esta técnica, Álvaro, de tortura a más de 100 personas que fueron asesinadas en manos de este gran peleador, de este gran Drácula, de este gran Vlad o Vladislao, como se le conoce a través del tiempo? No, Sergio, Vlad Tepe, yo diría que por ahí pasó. Imagínate que él era el príncipe de Valaquia. Uh-huh. Hungría estaba dividido como en 3 pequeños países, por así decirlo. Muy bien. Pero lo que pasa es que él fue raptado ya, y comenzó a poner la ley. No, ese man hizo bastante desastre. Bueno, pero toda esta crueldad, Sergio, tiene su origen, claro, ya que su padre, en medio de esta guerra entre el pueblo otomano, él fue enviado como rehén y él fue, digamos que ultrajado cuando estuvo con los otomanos. De regreso se dio cuenta de que su padre había muerto y que su hermano había sido quemado y enterrado vivo. Sergio, obviamente todo esto trauma a una persona, Mile la convierte en una persona totalmente diferente y él juró acabar con todo el pueblo otomano. Claro. En efecto, miren, el origen de esta crueldad de este personaje, conocido mayormente como Vlad el Empalador, esta técnica de empalamiento es una tortura para que nuestros oyentes o nuestros escuchas, cuando han tenido la oportunidad de ver o de mirar o de escuchar ese término, van a saber cómo es. Se trata de colocar una estaca, un palo, que va a atravesar todo el cuerpo desde la parte del ano o la vagina y saliendo por la boca de las víctimas que se encuentran vivas. Hacen esa técnica de empalamiento con la persona pues aún con vida, su cuerpo vivo, con el cual con el paso de las horas va cayendo con su peso a través de esta estaca hasta morir. La historia relata que Bram Stoker fue un niño desgarbado, un niño muy enfermizo, muy débil, pero este niño estaba bajo el cuidado de una misteriosa niñera. Es lo que la historia pues nos enseña, quien una vez encontró a Bram desmayado en los suburbios de su vivienda. Esta le proporcionó de su sangre para que Stoker bebiera y evidentemente así lo hizo. Con el paso del tiempo, Bram ya no era enfermizo, ahora es mucho más fuerte, desarrollando una poderosa visión y cualidades atléticas impresionantes. Esto es lo que se habla acerca de dónde él sacó esas visiones
para escribir este libro. Esta es una de las historias más acérrimas, más fieles y creyentes que se ha hablado en el universo de los vampiros o del universo vampírico a través de esta historia de Bram Stoker. ¿Ustedes qué opinan, compañeros? Mile, Álvaro. Bueno, yo tengo para decirles que uno sí, cuando habla de esta realidad que conocemos, que podemos ver y tocar, a uno le parecen descabellados estas cosas, pero cuando tú comienzas a leer y encuentras como soportes, encuentras testimonios de vida, documentación sobre el tema, o sea, tú no puedes evitar que se abra la mente. Y además de eso, hablando del tema específicamente ahora de los vampiros, mira esto que pasó con Bram Stoker. O sea, es inevitable que tú pensar que sí es posible todo eso de las personas bebedoras de sangre para mantenerse con vida. Lo único que de pronto yo no tengo la seguridad es como de qué tan larga vida puede tener un vampiro, porque además de eso creo que conservan como su ¿qué le digo? Parte de su humanidad en cuanto al afecto, a la parte afectiva, a amar y eso. Y pues para mí de pronto puede ser como muy difícil ver que tu entorno más cercano, tu familia, tus hijos, pues están muriendo y tú aún conserves vida, ¿no? Entonces eso es de pronto algo que Bram Stoker en esa maravillosa novela creo que alcanzó a tocar, ¿cierto? Sí, totalmente. Es una... Mile, Sergio. Adelante, Álvaro. Sergio, perdona que te corte. Yo tengo una anécdota, digamos que un poco en contexto y fuera de contexto. Yo trabajaba en Colombia para una empresa X, no voy a decir ahora cuál es la empresa, y como trabajábamos con niños, nos hacían una entrevista cada cierto tiempo, y en esa entrevista nos preguntaban muchas cosas, y en esa entrevista también le preguntaban a uno, ¿tú qué quieres ser? ¿O qué te gustaría ser imaginariamente, así decirlo? Y yo contestaba, un vampiro. Y la psicóloga que me entrevistaba, pero tú sabes que no puedo colocar esa respuesta porque no trabajas con niños. Trabajas con niños. Y yo, pero ¿cuál es el problema? Decía yo, pero ¿cuál es el problema? Ella se echaba a reír, Álvaro, tú sabes que no se puede. Yo, si tú me estás preguntando algo, yo te digo, hipotéticamente yo quisiera ser un vampiro. Muerdo a mamá, muerdo a mi papá, muerdo a todo el que yo no quiera que se mueran los muertos. Y créeme que en esta época de COVID sería muy útil. Dios mío, perdón, pero siempre hay que hacer un chiste a las cosas que están pasando. Pero que no tengas COVID, te tienes que hacer la prueba, claro, antes de comenzar a morder. Claro, porque en estos tiempos de pandemia es muy fuerte. ¿Tú te imaginas en esta época de pandemia? Mierda, me pegó el COVID. Se me pegó el COVID. Esa víctima anoche estaba infectada. Ay, hombre. Bueno, de todas maneras, con este comentario no quiero herir susceptibilidades a las personas que han perdido seres queridos a través del COVID. No se trata de eso. Se trataba de hacer un chiste en medio de toda esta pandemia que nos ha arrebatado a muchos amigos y a muchos seres queridos, porque me incluyo dentro de esas personas que han perdido a personas amadas y queridas por esta pandemia. En mi familia también, sí, señor. Sí, y chicos, les quiero hacer, después de este pequeño comentario, así como para reírnos un poco en esta noche de jueves, lo que pasa es que La Sangre esta es una novela convertida en mito, en leyenda, y donde mucha gente en Rumanía cree todavía, en Rumanía, esto realmente Drácula es como, digamos, como se convirtió en el mundo como algo de mercadeo, porque hay muchas cosas que se venden de Drácula, como la capa, como los dientes, la peluca. Es un ser totalmente comercial en todos los aspectos, que hasta en el cine ha tenido muchas versiones. Pero más allá de eso, La Sangre tiene un poder. Yo pienso que él pensó muy bien o craneó bien su historia. Esa historia de Bram Stoker, que después de comerse un cangrejo que estaba malo, soñó, me hace acordar mucho, Sergio, a la historia de James Cameron. James Cameron, antes de hacer o escribir el guión de Terminator, él tiene un sueño, o sea, es algo como catársico ahí. Pero más allá de eso, La Sangre, chicos, no sé si ustedes lo saben, pero en la actualidad hay sectas donde
toman la sangre de personas, digamos, llamémoslo de la élite, que beben sangre de niños, y que estos niños son sometidos a un maltrato para beber la sangre. ¿Por qué? Porque es que en la sangre está como la esencia de la vida para ellos, que va corriendo por las venas. Y si ustedes hacen una prueba sanguínea, ven que la sangre de un niño joven es totalmente distinta a una persona de más de 40 años. Así es. Esa sangre aún tiene todas esas propiedades. Entonces, no sé, y digámoslo que es como un mito o una leyenda urbana, pero existen sociedades donde toman sangre de niños y se identifican entre ellos por tener zapatos rojos. Y hay algunas celebridades que se dice que son miembros perdón por la equivocación, de esta secta. Así que la sangre tiene su poder. Sí, de hecho, así lo dice las Santas Escrituras, la sangre de Cristo tiene poder. Pero bueno, ya ese es otro tema. Cristo es el ser superior, el ser supremo, ¿verdad? Esto ya es otra connotación. Bueno, yo para pues ir cerrando ya el tema, no para finalizarlo, sino para ir cerrando ya el tema de Bram Stoker, les tengo otra parte acerca de ello. Él toma el nombre de Drácula para su obra, el cual es el término en rumano, Drácul o Dracul, que significa dragón u orden del dragón, sociedad a la cual pertenecía el padre Vlad. Su hijo por herencia sería Vlad Draculea, que significa hijo del dragón. Drácula se ha convertido en más que una leyenda, como lo decía Álvaro anteriormente. Hace parte de la cultura popular, tanto así que muchas personas en este tiempo moderno se cree vampira o se cree vampiro. Pero todo esto es gracias al mercadeo, al merchandising, gracias al cine, a la pasión por las películas, tales como Nosferatu de 1922, película alemana protagonizada por Friedrich Gustav Max Schreck, película demandada por la viuda de Bram Stoker, que llevó al estudio el productor de este a la quiebra. Pero sin lugar a dudas, un vampiro muy recordado. Para que se den cuenta de lo que ustedes hablaban ahorita del poder adquisitivo, de la política y de todo esto, hasta dónde llegó la viuda. Cabe notar que el término Nosferatu es término arcaico rumano para vampiro. En 1931 se realizó la película Drácula, película interpretada por Bela Lugosi, el actor que le dio el porte a Drácula de ese asesino seductor bebedor de sangre, película vetada por su contenido erótico para la época. Lugosi, este actor de cine y de teatro, se dice que dormía dentro de un ataúd y murió creyéndose Drácula. De hecho, aquí voy a hacer un paréntesis para traer y conectar esta historia con una historia que es protagonizada por Johnny Depp y que es dirigida por Tim Burton, llamado Ed Wood. Resulta que Ed Wood existió. Está catalogado como el peor director de cine de todos los tiempos. Dentro de la vida y obra de Edward D. Wood Jr., como se llamaba Ed Wood, su nombre completo, él se encuentra ya en la vida, digámoslo así, apagada de Bela Lugosi, pero lo tiene todavía en mente como un gran actor. Y entonces siempre que le hacían la comparativa a Lugosi con el otro vampiro Nosferatu, siempre se enojaba con Friedrich Gustav. Entonces eso para traerlo aquí a colación y traer pues este tema. En 1958 Drácula está interpretado por Christopher Lee. En esta película, al igual que Lugosi, era el actor protagonista como tal del rol, quien le daba ese matiz a Drácula de seductor. Pero pues era un Drácula con manos grandes, eran unas manos pues más grandes que la media, que lo normal de los actores que lo habían personificado antes. En 1992 llega a nosotros, llega a nuestra era, a nuestros tiempos, la película dirigida por el gran director Francis Ford Coppola, llamado Drácula de Bram Stoker. Esta película representa un poco más la novela original. Esta película se ciñe un poco más a la historia como tal que todos hemos escuchado, que todos hemos leído a través de la vida y obra de este ser, de este personaje, no sé si real, no sé si ficticio, denominado Drácula en su castillo en Transilvania, en el país de Rumania, que no era que le huyera el sol, sino que en el sol, en la luz del sol, a la luz del día, era débil, es decir, no tenía esos poderes o esos superpoderes que sí tenía en medio de la penumbra, en medio pues de la noche, en medio pues de las sombras. Esta película, quien no haya tenido la oportunidad de ver, es algo que Sergio A.M. le recomienda. Para mí
Drácula de Bram Stoker, a término muy personal, es la mejor película que se haya hecho acerca de vampiros, acerca de este personaje que estamos tratando en la noche de hoy. Chicos, es lo que yo tenía para contarles acerca pues, del séptimo arte con este personaje, este mito, miembro de la cultura pop. No sé ustedes qué pensamiento tienen o qué conclusiones tendrán para el tema de los vampiros. Adelante. Sergio, tomándome la palabra ahí un poco, pienso... Sí, te escucho, sí. Álvaro, adelante. Sergio. Sí, te escucho, adelante. Ok, pensé que de pronto se había ido el audio. Sergio, cuando tú me hablas de Bela Lugosi y de Christopher Lee, no sé si de pronto ustedes se acuerden, o de pronto yo soy un poco más viejo que ustedes, no sé, ¿se acuerdan de clásicos del terror? De clásicos del terror, claro, ¿cómo olvidarlo? Claro que sí. Todos estamos allí, Álvaro. Bueno, en clásicos... en clásicos del terror, yo cuando niño me vi películas de Christopher Lee y de Bela Lugosi. Claro. Y de verdad, en esa época yo sentía miedo con Bela Lugosi y otra para meter a nuestro país en esto un poco más. No sé si se acuerdan que Julio César Luna interpretó en una serie de Drácula. También fue interpretó en una serie de Drácula, totalmente. De eso sí me acuerdo. Y era buena. Muy buena. Era buenísima. Muy buena. Sí, era buenísima. Lo recuerdo. En realidad, el vampiro es un digamos que yo pienso, para dar mi conclusión y darle paso a ustedes, que después de todo esto que hemos investigado, de todo esto que hemos leído, pienso yo que es una novela convertida en un mito y leyenda. O sea, pienso que Brian tomó toda esa parte de allí y dijo, yo voy a hacer esta novela, y todo eso con el paso del tiempo, tú sabes que se van transmitiendo como un poco los saberes, como cuando la abuela le cuenta a uno en noches de esas que se va la luz, en los apagones de nuestro amigo Gaviria, así, y lo podemos traer a un programa de los animes. ¿Se acuerdan de los animes o nunca les han contado de los animes? Sí, claro. Más o menos así, sí. que se fue transmitiendo. Adelante, Álvaro, adelante. Sí, estamos aquí. No, que quería darle paso a Mili, ¿A qué te refieres exactamente, Álvaro, con eso de qué es los animes? Mile Mauri, los animes, me contaba mi abuela que eran conejos que enterraban en un Viernes Santo y que los iban a buscar el próximo Viernes Santo y se convertía en un pequeño muñequito, le daban órdenes y ese muñeco hacía cosas por ti y que había que encerrarlo en un frasquito y darle comida y todo lo demás. Yo pienso aquí que como niño... Yo no había escuchado eso. Especie de un demonio... Era como una especie de demonio. Oye, eso sería, sí, Álvaro, discúlpame, Álvaro, eso sería algo parecido a lo que le llaman las ánimas. No, es distinto, porque yo pensé que Álvaro iba a enfocarlo por ahí. Es distinto. Perfecto. Los animes son totalmente distintos. Es como un pequeño duendecillo. Álvaro no había escuchado sí, claro, yo lo escuchaba de mi abuela. Y para serte más franco, yo no había escuchado de los animes hasta hace mucho tiempo, y hace poquito trabajando me escuché un problema de un podcast de misterio, de Noches de Misterio de Caracol Radio, de un colega nuestro de Castillejo, donde estaban hablando de los animes, y créeme que se me salió una lágrima y me acordé de mi abuela y yo, ay Dios mío, esa historia me la echaba mi abuela cuando yo era niño, el cuento de los animes. Y sí, son ciertos. Lo que pasa es que en este mundo donde hay tanto modernismo, donde hay tantas cosas, nos hemos olvidado de esas cosas. Pero eso, claro. Sí, esos animes son como unos pequeños duendecillos que la persona que es dueña de ese pequeño duendecillo lo lleva siempre en un frasquito. Y si tú te metes con esa persona o intentas hacerle daño, esa persona suelta su duendecito y le dice, ve allá donde Mile Mauri, quiero que me le hagas esto y oiga. No, en serio, mira, yo te voy a dar un caso inexplicable. O sea, que es como una especie de Pokémon, por decir algo, como un monstruito de bolsillo, por decirlo de esa manera, como un Pokémon. Totalmente, ya. Okay. Sí, así, más o menos como un Pokémon.
Bueno, muchachos, yo les voy a dar, lo voy a hacer. Yo les voy a dar mi conclusión acerca de este programa y de lo que son, lo que yo creo de los vampiros. A ver, este personaje tiene dos cosas. La primera, a diferencia de pronto del resto de monstruos, por así llamarlos, o de cosas diferentes, o en la época de los abuelos, los aparatos, tiene que como es una leyenda, digamos, o tuvo un nacimiento muy culto, ¿no? A diferencia de otros monstruos. Este es un personaje que era un príncipe, bebedor de sangre. Es por eso, Sergio y Álvaro, que yo creo que perdón, eso que tú acabas de mencionar, y que gente de la gran élite en esta época, y mira que aún lo siguen conservando, sí, es como el estatus de monstruo, digamos, el estatus social que ha tenido Drácula a través de los siglos, desde su aparición. Eso como primero. Y como segundo, y para finalizar y darles el cambio, eso genera mucho temor, porque es que a los que creemos en Dios, o sea, sabemos que el ciclo de vida de Dios es distinto y que la vida eterna es otorgada por otras razones distintas a encontrarla a través de la sangre y a través de dañar vidas, porque así como Álvaro mencionaba jocosamente, riéndose, que él mordería a X persona, tal, también se mataban a personas, ¿no? Los vampiros mataban a las personas, y de hecho los que siguen practicando en las sectas ese tipo de comportamientos de beber sangre, pues sacrifican a las personas. Entonces esto es lo que tengo para decir. A mí me da muchísimo miedo el tema de los vampiros, la verdad. Bueno, yo en cambio tengo otros dos o un solo punto de vista diferente al de Mile Maury. Yo voy a empezar por decir de que en aquel tiempo, cuando éramos chicos y veíamos las películas de vampiros, independientemente si es Drácula o no, pues a nosotros el vampiro lo que la sensación que nos producía era de repudio, de que era alguien que venía a tomar tu vida para pues no pasar a estar en santidad, sino a estar en la penumbra, estar penando, estar como convertido en lo que llamamos espíritus malignos. Y pues hoy en día ya yo veo a los vampiros que son los buenos en las películas, que son los buenos en los libros, que las humanas o los humanos les piden ser convertidos a vampiros. Entonces pues en nuestra época, en nuestro tiempo, era totalmente lo contrario. Y pues he traído con ustedes este tema para que nuestros oyentes sean quienes digan o tengan la última palabra en cuanto a creer o no. Álvaro, adelante. Bueno, pienso lo mismo, Sergio. Lo que pasa es que hemos modernizado tanto al vampiro que ya lo tenemos en el plan de bueno, y que lo hemos tomado de pronto como base la novela de Bram Stoker, pero ya el vampiro lo hemos modernizado en su totalidad, como es el caso de Blade. Blade es un vampiro bueno, protagonizada la película por Wesley Snipes, que tiene 3 partes. Así es. Otro caso que podríamos tomar, que para mí es una excelente película, y Entrevista con el vampiro. Plena seguridad, Entrevista con el vampiro de Anne Rice. Yo sabía. Es una manera totalmente distinta. Es un enfoque distinto, total. Sí, y muy, pero muy, muy, muy interesante. Les tengo una acotación ahí acerca de eso. Anne Rice era atea cuando escribió esta novela. Después de escribir esta novela, algo le hizo clic, algo le pasó. Ella hoy en día es cristiana y se arrepiente de haber escrito Entrevista con el vampiro. Otra acotación que les traía por ahí es que Bram Stoker, cuando muere en su hotel, él era perseguido por su vampiro. Decía, ahí está, y murió perseguido por su creación. Al principio de la novela de Bram Stoker, Bram Stoker dice, esta historia que vas a empezar a leer es real, totalmente real. Tú decides si al terminar de leerla, si es real, pero es real. Se las dejo ahí. Muy bien, amigos. Ay, Dios. Esto ha sido Sonámbulos, a nombre de Mile Maury, a nombre de Álvaro Velázquez. Hemos querido traer para ustedes este episodio de los vampiros. Mile, muchas gracias, buena noche. ¿Cómo te sentiste? Excelente, al lado de 2 excelentes compañeros como ustedes, les quiero agradecer por este tiempo compartido. Quiero enviarles saludos y abrazos a nuestros oyentes. Esperamos que este programa les haya gustado,
que nos sigan y tenemos muchas más cosas para ustedes, muchos más temas interesantes que compartirles. Esperamos contar con ustedes. Les mando un besito y adiós. Álvaro, el cierre es todo tuyo, amigo. Bueno, amigos, un placer haber estado con dos compañeros como ustedes, como Mile Mauri, como Sergio AM. Excelente noche para ambos y a nuestros oyentes, gracias por tenernos ahí en sintonía, por estar escuchándonos, por seguirnos en las redes sociales. Para los que están escuchando este programa en el Instagram, estaremos colgando las fotos de cada una de las cosas que mencionamos aquí en este programa. Gracias por habernos escuchado hoy, que tengan una excelente noche y ustedes deciden si creer o no. A nombre de Milena Mauri, a nombre de Álvaro Velázquez, Sergio AM, esto ha sido Sonámbulos, el tercer episodio, Los Vampiros. Nos reencontraremos el próximo jueves, mediante Dios, para tratar otra temática de carácter enigmático, otra temática de carácter de misterio, acá en Sonámbulos. El Señor les bendiga, nos reencontramos próximamente. Chao. Sergio AM y Álvaro Velázquez conducen Sonámbulos para que ya no camines dormido. Todos los jueves a las 21 horas, Sonámbulos, una puerta al misterio para que ya no camines dormido. Este miércoles 26 de mayo, 8 p.m., Estación Radio Online y Cinema Station presentan Estreno de Ciclo. Steven Spielberg, La lista de Schindler. Quien salva una vida, salva al mundo entero. Imperdible. Conduce Sergio AM y Mile Mauri. Disponible en Spotify, Google Podcasts y Deezer. Desde la Tierra Prometida, Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia, emite su señal, la estación, música y programación sin fronteras, por siempre joven.